Presentamos 24 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días en este día feriado, lunes 11 de octubre. A nombre de todo el equipo que estamos gustosos y dichosos de acompañarlos, los saludamos en esta mañana y vamos inmediatamente con nuestras alertas. Ahí tenemos las distintas calles de Santiago. Vamos con las alertas. Una estudiante de Derecho falleció durante la tarde del domingo tras participar de una denominada Marcha de la Resistencia Indígena. Según informado preliminarmente Carabineros, un fuego artificial utilizado contra personal policial habría impactado en el cuello de la mujer de 43 años, quien tras la lesión fue trasladada hasta la ex posta central, donde falleció. La Fiscalía de Flagrancia Centro Norte y la PDI están encargados de la investigación. Bueno, tenemos buenas noticias. Por fin pudimos respirar. La Roja sigue viva con goles de Brereton y Mauricio Isla. La selección chilena consiguió 3 puntos cruciales para mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Así estamos, con la esperanza intacta. Con este resultado, Chile suma 10 puntos en la tabla y se posiciona en el 8º lugar. Brasil y Argentina siguen a la cabeza con un pie y medio, diría yo, la Argentina después de ganarle a Uruguay ayer. El próximo encuentro del plantel de las Artes será este jueves ante Venezuela en el Estadio San Carlos de Apoquindo. A esta hora tenemos casi 8 grados, se espera una máxima de 28 grados para el día de hoy en la capital. Así está amaneciendo el Gran Santiago, así se empiezan a mover despacito las 52 regiones de las 52 comunas de la región metropolitana, 7.8 para ser exacto a esta hora, y vamos a alcanzar una máxima de 28 grados en la capital. Si yo le hablo de Miriam Alejandra Bianchi, usted me va a decir quién es, pero si yo le hablo de la tremenda Gilda, usted se va a recordar de esta, mire, esta canción que le gusta muchísimo en el Switch, No me arrepiento de este amor. Hoy habría cumplido 60 años. Una tremenda artista que murió en un accidente a muy temprana edad de Villa Devoto. Villa Devoto, que conoce muy bien nuestro editor Juan Carlos Campos ese sector. Y con ella, con la tremenda Gilda, que hoy habría cumplido 60 años. Y con este tema, No me arrepiento de este amor, cuando son las 7:02, hacemos la primera pausa y retornamos a las noticias. La puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu recuerdo de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Muy bien, regresamos con las informaciones. Son las 7:08 en este día lunes 11. Vamos a tomar contacto con Fabián Collado. Fabián, porque hay importantes noticias policiales. Muy buenos días, Juan Carlos. Todos los ojos están puestos respecto a la investigación en torno a la triste muerte de Denise Cortés Saavedra, de 43 años, esta estudiante de tercer año de Derecho a la Universidad Humanismo Cristiano, que ayer fue asesinada. Todo esto en contexto de diferentes manifestaciones que se desarrollaron en la Alameda. Ella se desempeña como observadora de derechos humanos. Pues bien, se dirigió hacia Carabineros, estaban entablando una conversación en la Alameda, en el lado norte, muy cerca de José Victorino Las Tarras, cuando ocurre lo que ustedes están viendo en las imágenes, que corresponden también a las GoPro de la Policía Uniformada del Control de Orden Público. Ahí la víctima accede a hablar con la Policía Uniformada junto a otro amigo, a otro cercano, y es cuando desde otro sector, desde otro lugar llega un proyectil, específicamente desde la altura de Portugal con la Alameda, y esas imágenes del costado derecho son contundentes al respecto, que se libraron mucho más tarde, lógicamente, durante las horas de la tarde, aproximadamente, valga la redundancia, cuando ya se conocía la triste muerte de la víctima.
Ella fue atendida, fue llevada primero con los primeros auxilios por la Cruz Roja y luego hasta la ex posta central, donde ingresó a pabellón. Pese a los esfuerzos médicos, lamentablemente perdió la vida. De hecho, desde dicho recinto asistencial emitieron un comunicado diciendo que toda la información adicional está amparado en la ley de protección al paciente y respetando aquello será entregado directamente a los familiares. Se trata de un impacto muy fuerte que llegó en su cuerpo y que lamentablemente eso le costó la vida. De todas maneras, acá hay diferentes aristas, diferentes investigaciones. Inmediatamente la Fiscalía Centro Norte, la persecutora Macarena Cañas, determinó que fuera la Brigada Investigadora de Delitos de Derechos Humanos, los cuales comenzaron a realizar toda la investigación de rigor. De hecho, se dirigieron hasta la Alameda, también hasta la ex posta central para poder recabar mayores antecedentes respecto a este caso, y también se recopilaron estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Hasta el minuto no han querido emitir declaraciones, a diferencia de otros casos. ¿Por qué? Porque cuando se liberan este tipo de imágenes va quedando un poco más claro la arista que comentó desde un primer minuto la policía uniformada, que se trataría de un fuego artificial y no así la teoría de una bomba lacrimógena, que esa era una que rondaba por diferentes testigos, diferentes sujetos. De todas maneras, lo más importante dentro de esta situación es que se va a poder observar el sujeto, se va a poder individualizar que lanzó desde Portugal con la Alameda este fuego artificial que fue detonado y que habría rebotado lamentablemente en el cuerpo de la víctima, en Denise Cortés, de 43 años. Vamos a revisar las declaraciones que emitió la policía uniformada y también el gobierno respecto a esta muerte. Carabineros detuvo a 10 personas por desórdenes y por el uso de un arma de aire comprimido. Además, resultaron 23 carabineros lesionados, 20 de ellos con lesiones leves, 2 menos graves y una funcionaria de carabineros con lesiones graves por fractura. Lamentablemente, durante las manifestaciones, un grupo encapuchado atacó constantemente al personal de carabineros con fuegos artificiales, circunstancias que uno de ellos golpeó a una de las manifestantes que se encontraba junto a carabineros. Lamentablemente, esa persona, producto de la gravedad de sus lesiones, falleció en el día de hoy en la tarde. Queremos enfatizar que del momento que se tuvo conocimiento de la lesión de la persona, Carabineros activó de inmediato el protocolo a través de la CENCO y Comando Control, avisando al SAMU y pidiendo rápidamente la llegada de una ambulancia, además de dejar ingresar al sitio de suceso a personas de la Cruz Roja. Lamentablemente, una vez más, se impuso la violencia. Violencia en contra de carabineros, violencia en contra también, lamentablemente, de una persona civil que estaba dialogando con carabineros y que termina y resulta fallecida justamente por esta violencia. Esta violencia que algunos quieren justificar, esta violencia que algunos quieren indultar. Es imposible seguir avanzando cuando la violencia le gana a las ideas, cuando la violencia le gana a la manifestación pacífica. ¿Cómo comienza todo esto? Hubo algunos incidentes que se originaron en torno a Plaza Baquedano cuando se interrumpió el tránsito en horas de la mañana del día de ayer, aproximadamente a las 9:10 aproximadamente, cuando llegaron las primeras personas en marco con motivo de la marcha por la resistencia mapuche y la autonomía de los pueblos. Luego algunos grupos comenzaron a avanzar, pero se encontraba ahí el control de orden público en Portugal con la Alameda. Estaban prácticamente toda una línea con los carros lanzados, con los carros lanzagases, y es en ese contexto que la víctima, junto a otros cercanos, se acerca a conversar con el control de orden público de Carabineros. Se puede observar clarísimo eso en las cámaras GoPro de los mismos uniformados, y luego se escucha cómo detona un fuego artificial, lo que habría terminado impactando en Denise Cortés Saavedra, de 43 años. Se realizaron diversas velatones, tanto en ese lugar como también en las afueras de la ex posta central durante las últimas horas, con el fin de poder recordarla y además exigir justicia fundamentalmente, ya que este sujeto se encuentra prófugo, quien es el principal sospechoso.
Todavía la Policía de Investigaciones no ha aclarado si es que va a entregar mayores detalles al respecto o si es que derechamente esto podría cambiar de jurisdicción, o podría cambiar en el sentido de que comiencen a realizar otros antecedentes la Brigada de Homicidios derechamente. Eso está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Ellos pueden determinar aquello si es que no ven responsabilidad, por ejemplo, en un agente del Estado derechamente que podría estar involucrado en la muerte. Si esto se ve excluido, podría haber un cambio en la investigación y que lo viera la Brigada de Homicidios, que es especialista en este tipo de situaciones. Vamos a revisar otra información. Ahora nos trasladamos a Viña del Mar, porque más de 20 millones de pesos durante las últimas horas robó un grupo de delincuentes que fueron sorprendidos con las manos en la masa. ¿Por qué? Lo decimos de esa manera, ya que estos sujetos habían accedido hasta el interior de este recinto comercial que está ubicado en 14 Norte, el Boulevard de Viña del Mar. Es en un estacionamiento que se encontraba un forado que daba acceso a estos locales desocupados. Así pudieron acceder y estaban al interior de 100% Fútbol, una de las tiendas es conocida por vender elementos, zapatillas, camisetas, pelotas, balones, etcétera, todo relacionado con el balompié. En definitiva, son 3 delincuentes los cuales estaban intentando sustraer diferentes especies, y ellos habían además accedido previamente hasta un local Samsung, donde habían robado teléfonos celulares, diferentes artículos tecnológicos avalados en cerca de 25 millones de pesos. 3 delincuentes entonces detenidos, los cuales fueron trasladados hasta una comisaría de Viña del Mar, donde se están realizando diversos peritajes, análisis de cámaras de seguridad, con el fin de poder encontrar también si es que hay alguna arista que haya quedado pendiente. Al parecer se trataría de toda la banda, la cual habría sido detenida por parte de la policía uniformada durante las últimas horas. Entonces fueron sorprendidos llevándose los balones, las camisetas, justo después del partido de la selección chilena, pero no lo lograron, Juan Carlos. Muy bien, Fabián, nos vamos a reencontrar en cualquier momento pendiente de las informaciones policiales. Muchas gracias, buenos días. Y cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos, ya hay casi 8 grados en la región metropolitana y se espera una máxima de 28. Nosotros hacemos otro alto y regresamos. Muy bien, regresamos a las noticias cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos. Y tenemos en pantalla, ya lo vamos a saludar, a don David Bravo, economista y director de la Escuela de Estudios de la Universidad Católica, para hablar de las clases y para ver de este estudio que ha lanzado la Universidad Católica, que tiene que ver con el aspecto telemático. Hemos tenido en pandemia, David, que aprender a estudiar y a ser papás también, ahí estar muy encima de nuestros niños telemáticamente, que tiene muchísimas cosas buenas porque no se cortó el hilo, digamos, pero también ha traído consecuencias negativas. Buenos días, ¿y cuáles son las principales reseñas del estudio a propósito de eso? Hola Juan Carlos, muy buenos días. Mira, este estudio nosotros lo hicimos en el medio de la pandemia, en noviembre y diciembre de 2020. Y a lo que me voy a referir, aunque las conclusiones van más allá, hacia niños de mayor edad, se hizo en niños de 3 a 4 años que están en jardines infantiles y de sectores relativamente vulnerables. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que el año 2020, como sabemos que fue, bueno, y el 2021 también, ¿cierto? Como ha sido, básicamente fue un año sin clases presenciales, y fue un año donde, como tú decías bien, estos jardines en particular hicieron un esfuerzo importante por tratar de hacer un trabajo online. Los padres estaban en las casas, algunos con problemas de empleo importantes, con problemas de ingreso, en cuarentena. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió a fines de 2020? A fines de 2020, este estudio lo presentamos por primera vez en marzo de este año y lamentablemente no se ha hablado mucho, así que agradezco mucho este llamado porque pensamos que es muy importante. Este es uno de los primeros estudios que hicimos, que se han hecho en el mundo en medición directa de las habilidades. ¿Qué encontramos? Encontramos que
en niños de 3 a 4 años, ¿qué es lo que se puede medir? Se puede medir su desarrollo, se puede medir su desarrollo socioemocional, se puede medir el lenguaje, las caídas en las habilidades que cuando las comparamos con niños equivalentes de pre-pandemia son muy importantes. No quisiera abusar de los adjetivos, pero son gigantes. Básicamente, si es que pudiéramos medirlas, ¿cierto? En un indicador que básicamente es equivalente a la diferencia que hay típicamente entre niños del primer quintil de ingreso y niños del quinto quintil de ingreso, más o menos a esa edad. David. Son diferencias muy importantes. Esa fue la magnitud de la caída que tuvieron estas habilidades producto del primer año de la pandemia. Sí, David, para que tú sabes que el tiempo es escaso, sobre todo días feriados y en la mañana, para ir optimizando según lo que habíamos estudiado, visto en el estudio, por ejemplo. Bueno, sabemos que hay una brecha tremenda entre los colegios privados que tienen mejor conexión a internet, en los colegios, en las casas, los papás también, versus los niños de sectores más vulnerables que muchas veces ni siquiera tienen acceso a datos de internet, es decir, muchas veces no tuvieron un correlato, una constante con respecto a su educación. En términos prácticos, niños, por ejemplo, que tendrían que estar hablando a los 2 o 3 años y lo van a hacer más tarde producto de la pandemia, niños que a lo mejor debieran estar leyendo a los 5 o 6 años, ¿se va a retrasar ese tema de aprendizaje? Por ahí va un poco la cosa, ¿o no? Sí, y lamentablemente, Juan Carlos, es mucho más grave, porque todos los estudios muestran que es en ese periodo, antes de entrar al colegio, es donde en realidad se forma el cerebro, se forman esas habilidades. En los estudios que hemos hecho antes sobre este mismo rango de niños, ¿cierto? Se establece que esa brecha que nosotros vemos luego, educacional, socioeconómica, que se traduce en distintos puntajes en la PSU, que se traduce luego en diferencias en el mercado laboral, e incluso en cuestiones tan importantes como la criminalidad, por ejemplo, que se da ya siendo más en la juventud o en la adultez. Eso básicamente está muy correlacionado con lo que ocurre en los primeros 3, 4 años de vida. Y lo que estamos diciendo acá es que esto que estamos viviendo es particularmente importante en estos niños que son más vulnerables, que tienen estas menores habilidades. Y por lo tanto lo que estamos viendo acá es una suerte de pandemia que se va a perpetuar hacia adelante. ¿Y por qué afecta más a los más vulnerables? Aparte de los temas, por cierto, de capacidad de conexión y todo eso, es porque también en esos entornos hay menor estimulación, en esos entornos hay padres con menor educación, ¿cierto? Que tienen menor capacidad, hay menos recursos. Y eso básicamente lo que significa entonces es que esa situación nos está generando una generación, 2 generaciones, que probablemente nos vamos a dar cuenta después, si no tomamos medidas remediales urgentes, nos vamos a dar cuenta después que esto va a generar un impacto en el largo plazo para esos niños, para esas niñas. Sí, a mí me parece súper interesante el estudio, sobre todo, bueno, yo tengo una hija de 5 años que está en todo ese periodo, ¿cierto? Y los niños aprenden en 2 ámbitos, digamos, el ámbito educativo, ¿cierto? Las materias, pero también aprenden socializando, jugando, interactuando con sus demás compañeros, y han sido niños que en 2 años no lo han hecho, han estado prácticamente encerrados, con papás estresados, teletrabajando, ¿cierto? Con todo lo que ellos escuchan a raíz del COVID, todos los miedos que les producen igual. David, ¿esto es remontable? ¿Esto es emparejable? Si estos niños van a tener algún tipo de retraso emocional o de aprendizaje, ¿lo podemos equiparar en los años que vienen sin pandemia o no? Tal vez el caso más grave está precisamente en estos niños menores de 5 años. Porque como te decía, toda la investigación muestra que ahí es donde se forja, ahí es donde el cerebro es más moldeable, ahí es donde en verdad se va forjando luego ciertas capacidades que luego son mucho más difíciles de moldear, como muestra el cómo nos va después, ¿cierto? En términos de qué es lo que puede hacer el colegio, por ejemplo, cuando ya los toma a los 7 años, a los 8 años. Entonces, yo creo que acá hay muchas cosas de las que se hablaba en pandemia y muchas cosas de las que no se ha hablado. Esta es por lejos la más seria. Es muy preocupante que no estén funcionando los establecimientos educacionales todavía en materia de jardines infantiles.
entre lo difícil que fue comenzar a funcionar y por otra parte, en que también los padres, las madres, les ha costado enviar a sus hijos a esos establecimientos por el temor al contagio, pero también por supuesto, por las dificultades, ¿cierto? En términos de funcionamiento, de los horarios, etcétera. Eso está generando un problema y no tenemos una conciencia de aquello. Menos en el sistema educacional sabemos que eso no está. No está dentro de las preocupaciones. Pareciera ser que los distintos actores acá no están ayudando a que se produzca esta reinserción en la educación. Menos aún en el caso de la educación preescolar, que es tan importante. Entonces, no hay una sensación de que estamos en una emergencia educacional. Y como siempre, es cierto, quienes tienen menos voz son aquellos que menos se notan, pero en realidad estamos acumulando un problema importante. Por lo tanto, es más difícil, pero es necesario reaccionar rápido. Por eso me alegro mucho de esta nota, Juan Carlos, porque es un tema del que nos ha costado mucho que se hable en estos meses de pandemia. Sí, va a ser la post-pandemia, ¿cierto? Que nos va a pegar brutalmente porque hay niñitos, por ejemplo, que entran a los 2 años a la sala cuna, al jardín, y la mamá cuando los envía dice, chuta, mi hijo habla poco y nada, pero después de que termina ese año en el jardín sale hablando muchísimo, es decir, hay un avance notorio y esos niños no han ido a la sala cuna y no han ido al jardín. Y lo propio también con el kinder y el pre-kinder. Yo creo que los colegios privados particulares tienen un esquema más sólido, pero yo me pongo a pensar, David, en los colegios municipales, en las personas más vulnerables, como si ya la brecha es alta entre privado y público, digamos, esto lo va a ir acentuando si es que no hacemos algo a nivel Estado, no solo a nivel regional, a nivel local, sino que a nivel país. Así, esto va a ocurrir, efectivamente, las brechas que conocemos y de las que nos lamentamos cada vez que salen los resultados de las pruebas, se van a acrecentar para estas generaciones, se van a acrecentar, o sea, lo que te mencionaba, lo que nosotros visualizamos en estos niños más vulnerables es una caída muy, muy importante y entendemos también que en el caso de aquellos que están en familias de mayores ingresos, con mayores recursos, van a tener caídas, pero sus caídas probablemente van a ser amortiguadas, porque tienen recursos. La brecha entonces va a aumentar. ¿Cómo salimos de esto? Básicamente con una conciencia de que acá hay una emergencia y de que tenemos que volver lo antes posible a un contexto de normalidad en el servicio educativo. Y a estos niños hay que tomarlo, y a estas niñas también, y necesitamos estrategias como tú decías bien, desde el Estado, ¿cierto? Pero también desde cada uno de los establecimientos. Y que nosotros como padres, madres, ¿cierto? Nos informemos y exijamos también y trabajemos junto a los establecimientos para saber cuáles van a ser esas estrategias, cómo padres y los establecimientos educativos van a abordar estos problemas con los que nos vamos a encontrar ahora. Es una situación difícil, pero es urgente. Nos va a estallar después, digamos, ¿cierto? En la próxima década vamos a estar recordando, de alguna manera, lamentablemente, estas generaciones, si es que no logramos tener un plan de emergencia. Este es un problema, en todo caso, en todas partes. Lo que nosotros no medimos, generalmente no lo vemos. Por eso nos esforzamos en tratar de hacer una medición. Pero no basta con tener la medición, teniendo los datos hay que actuar. Esa es la parte donde pienso que estamos hoy día flaqueando. David, muchísimas gracias, economista y director de la Escuela de Estudios de la Universidad Católica, que me imagino que en el sitio web, como siempre, está a disposición este análisis para que lo analicemos, para que escuchemos a nuestros niños. Los niños tienen temores, quieren conversar con los adultos, han estado encerrados, tienen miedo aún todavía y es deber nuestros como padres escucharles, tomarle razón. David, muchísimas gracias, nos pilla el tiempo, nos reencontramos en cualquier momento, que estés muy bien. Gracias, Juan Carlos. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Nosotros nos vamos a ir a una pausa revisando las calles de Santiago. Casi 9 grados a esta hora ya, máxima 28 para la capital el día de hoy.
Muy bien, retornamos a las noticias cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos. El Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, junto a otros gremios y organizaciones sociales, hicieron un llamado a un paro nacional para el próximo miércoles 13 de octubre. Nos contactamos con Dani Linares, quien ya lo tenemos en pantalla, lo vemos allí y nos cuenta más detalles al respecto. Dani, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Esto para expresar la molestia por parte del gremio de los profesores tras el ingreso del veto supresivo por parte de la presidencia en uso de las facultades del Ejecutivo, tras la aprobación en el Parlamento de un proyecto de ley basado en la titularidad docente, que tiene en medio de su tramitación diversos puntos bastante sentidos para el gremio de los profesores y que con el ingreso de este veto quedarían solamente en aquello, en una tramitación en el Parlamento. Tiene que ver con la consagración, por ejemplo, como vacaciones legales, el periodo de vacaciones de invierno, también con la acreditación de los espacios de capacitación en los meses de enero, cuando los profesores deben asistir a sus puestos de trabajo, que estas actividades sean acreditadas para cada uno de los sostenedores. Además, junto con aquello, proyecto de ley que incluye el proceso de titularidad docente. Esto ha sido vetado por la Presidencia de la República, decíamos, en uso de sus facultades, y no ha generado consenso, ¿cierto?, en el gremio de los profesores, y por eso que se ha llamado a esta movilización durante esta jornada de día miércoles. Aquel veto presidencial debe ser tramitado en el Parlamento, por cierto, para ver finalmente si es aceptado por los parlamentarios o bien se modifica el proyecto que está en trámite o derechamente no ve la luz, y que eso es lo que más temen los profesores, y es por eso que han convocado esta manifestación durante la jornada de día miércoles, un paro a nivel nacional, y que aquí en Santiago se va a evidenciar con una manifestación en la Plaza Baquedano, una posterior marcha hacia el Palacio de la Moneda por la principal avenida de la ciudad. Vamos a revisar las declaraciones precisamente del Colegio de Profesores, también de gremios que respaldan esta determinación del profesorado para este próximo día miércoles. Indudablemente que estamos indignados frente a esta situación, pero además porque estamos hablando de logros para el profesorado y la educación chilena que no significan ni un peso para el erario nacional. Y eso nos parece gravísimo, porque estamos hablando solamente de mejorar condiciones laborales que además van en directa relación con el trabajo que realizamos con nuestros estudiantes. Y el día de hoy lo que estamos dando a conocer en este punto de prensa es que a este llamado y a esta convocatoria para el día miércoles se están uniendo importantes organizaciones de todo el país. Total apoyo al movimiento, que esperamos el día 13 sea todo un éxito. La demanda de los profesores, las profesoras, los asistentes de la educación del mundo vinculados a la educación es tremendamente relevante para todos los chilenos, para todas las chilenas. Acabamos de terminar una movilización de más de 3 semanas. 3 semanas que costó para que las autoridades nos escucharan. Nos están escuchando. Necesitamos mesas vinculantes de trabajo en donde se respeten los acuerdos y no se sigan vulnerando los derechos de las trabajadoras y trabajadores de educación. Es que la educación tiene que volver al Estado. No necesitamos tener estos servicios locales que hoy día no están dando abasto, que hoy día están generando despidos masivos en realidad al interior de cada uno de los lugares donde se han implementado. Nosotros queremos que hoy día el gobierno, el Estado de Chile se haga responsable de la educación. La ANEF ha estado también parte de una acción social y política donde la unidad de todos y todas es importante hoy día frente a este abuso de poder, de utilizar un instrumento como es el veto presidencial. Es una acción violenta a desconocer esos compromisos que el propio ministro de Educación enfrentó en un diálogo también vinculante y resolutivo con el Colegio de Profesores y Profesoras. Y le pedimos, por último, a cada parlamentario y parlamentaria que rechace el veto. Lo que hace el veto que hemos presentado es suprimir normas que son nocivas, tanto para el funcionamiento de las escuelas como también para el proceso de evaluación docente. Por ejemplo, lo que busca el veto es suprimir y eliminar restricciones que afectan las actividades de capacitación docentes. Así, el veto que hemos presentado lo que busca es velar por la calidad de la educación y al mismo tiempo por el adecuado funcionamiento de los establecimientos educacionales. Claro, porque el proyecto de titularidad docente incluye, por ejemplo, la eliminación de la causal de despido por la evaluación docente, que es uno de los puntos quizás más controvertidos en esta discusión y que se ha entregado y se ha respaldado, ¿no?, a través del veto presidencial de una propiedad del Ejecutivo, poder
modificar aquellos elementos que ya han sido tramitados en el Parlamento. Eso da origen entonces a esta movilización, ¿no, Juan Carlos?, que se va a dar a nivel nacional durante la jornada de día miércoles y aquí en Santiago con una marcha también desde la Plaza Baquedano hacia el Palacio de la Moneda. Sí, qué difícil, Dani, porque recién conversábamos de lo que va a suceder más adelante con los estudiantes y el llamado a paro. Bueno, ojalá que se llegue a un consenso. Oiga, hoy día era sin corbata, usted no respetó el protocolo de feriado. Ah, no me llegó el mail. No le llegó. Que fuera. Bueno, me lo va a tener que arreglar para la tarde. Ya, pues Dani, nos reencontramos durante la mañana. Que tengas buena jornada. Abrazo, nos vemos. Muy bien, vamos a cambiar de tema cuando son las 7:46 y vamos a retomar las noticias policiales con Fabián Collado. Fabián, nos reencontramos contigo. Exactamente, Juan Carlos, y ahora vamos a ver información que surge de la comuna de Las Condes, donde un conserje terminó agrediendo a una residente y también a su hijo de 2 años. ¿En qué contexto se da esta situación que ustedes están viendo ahí en las imágenes? Se trata de un edificio de la avenida Presidente Kennedy, del sector oriente de la capital, cuando una familia iba descendiendo en el ascensor. Quedan atrapados entre el piso 2 y 1, ya que este elevador se detuvo por una presunta sobrecarga. De hecho, inmediatamente esta familia se contacta con el conserje a través de este ascensor con el fin de poder solicitar ayuda o auxilio. Según lo que denuncian los involucrados, es que el trabajador habría reaccionado de una manera violenta. De hecho, les habría dicho porque había muchas personas al interior y por lo mismo ellos no estaban respetando los protocolos del mismo edificio. Pues bien, cuando logran ser liberados todos los involucrados, es cuando inmediatamente sale esta mujer, esta madre de familia, la cual le dice al conserje qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, por qué reaccionó de esta manera cuando nosotros le estábamos solicitando auxilio. Y es con una luma, como se queda registrado en este teléfono celular, que comienza a golpear a la mujer y también a su hijo de 2 años. Es el padre de familia el cual tiene que involucrarse y terminó golpeando a este conserje, y por lo mismo Carabineros fue alertado de dicha situación. Llegó con el fin de poder esclarecer estos hechos y todos fueron llevados hasta una unidad policial, fueron detenidos porque habían denuncias de agresiones cruzadas, y por lo mismo se realizó todo un proceso judicial donde se determinó por parte de la Fiscalía que quedaran apercibidos. ¿Qué significa esto? Que no van a ser formalizados, pero lo podrían hacer así en el futuro. Toda una investigación que se va a desarrollar, y además todavía no se sabe qué va a pasar con este trabajador, también con la administración, los cuales van a recibir acciones judiciales que fueron anunciados por parte de los involucrados. Vamos a revisar declaraciones de esta denuncia a continuación. Entonces él saca un palo, un palo, no sé, un palo, va y dice, ya, ¿quieres pelear conmigo? Le dice a Sebastián le dice, no, pero cálmate, ¿qué te pasa? Va, se escuda en la caseta del conserje y va con un palo, y yo voy y digo, ¿sabes qué? Esta situación ya no da más, tengo que grabar porque yo también tengo que tener mis pruebas por si llega a pasar a esto a mayores, que ya estaba pasando a mayores. Voy, lo grabo y le digo, ¿sabes qué? Te estoy grabando, y va y me hace así con el palo, y yo con mi hijo de 2 años en brazos, si yo no me quito por un segundo, le llega el palo a mi hijo en la cabeza. O sea, eso es realmente insostenible, esa situación de violencia. Situación que está siendo investigada entonces por parte de Carabineros. Afortunadamente, ninguno de ellos sufrió lesiones mayores a raíz de estas agresiones que fueron cruzadas, como les estábamos comentando, y que también terminaron todos en la comisaría declarando. Nos trasladamos a la región de Valparaíso, comuna de Viña del Mar, donde delincuentes se llevaron más de 25 millones de pesos, pero fueron capturados al interior de una de las tiendas que querían sustraer. Todo esto ocurrió durante la noche de ayer en el Boulevard de Viña del Mar, que está ubicado en 14 Norte. Estos delincuentes se habían percatado que en un sector del estacionamiento había un forado en un muro que da acceso hacia un local desocupado. Por lo mismo accedieron 3 de ellos, y hay un segundo forado que da hacia la tienda 100% fútbol, donde estaban deambulando, estaban sustrayendo diferentes especies, por ejemplo, balones, camisetas, zapatillas, etcétera. Se activaron las alarmas, y por lo mismo Carabineros, cuando llegó al lugar, es cuando
fueron capturados estos antisociales a raíz de este actuar. De todas maneras, se fueron encontrados también teléfonos celulares, artículos de tecnología, los cuales habrían sido sustraídos a la empresa Samsung durante las últimas horas. Todo esto evaluado en 25 millones de pesos. Hay 3 detenidos que van a tener que responder ante la justicia. Vamos a revisar ahora más información. Nos trasladamos hacia el centro de Santiago. Todos los ojos están puestos en esta investigación en torno al asesinato de Denise Cortés, de 43 años, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, observadora de derechos humanos. También se desempeñaba en la Defensoría del Pueblo, según los antecedentes que se pudieron recopilar. Y ayer había una manifestación en plena Alameda. ¿Todo esto en qué contexto? En la marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos. Un grupo importante se reunió en torno a Plaza Baquedano y algunos comenzaron a avanzar. Estaba toda la línea de carabineros del control de orden público en el sector de Portugal con la Alameda, cuando la víctima, Denise Cortés, avanza a conversar con la policía uniformada. Ahí queda clarísimo cuando llega un proyectil, el cual impacta de lleno en su contra. Vamos a revisar parte del ambiente, lo que sucedió durante las últimas horas y que lamentablemente terminó con la vida de esta mujer de 43 años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que habría sucedido? Ellos se encontraban en el sector de José Victorino Lastarria con la Alameda, el lado norte de la avenida principal de la región metropolitana. Y un sujeto, un encapuchado, al menos en estas imágenes que están al costado derecho de la pantalla, habría llegado a la otra acera, al lado de Portugal, donde habría disparado una de los fuegos artificiales, los cuales habrían detonado, y uno habría llegado directamente en el cuello de la víctima. Fue atendida, fue derivada hasta la ex posta central, donde lamentablemente perdió la vida. Ahí todavía no se sabían imágenes respecto a esta triste situación que tuvo como lugar el centro de Santiago. Por lo mismo es que el Ministerio Público, como había muchas interrogantes, determinó que no fuera la Brigada de Homicidios, sino que la Brigada Investigadora de Derechos Humanos, los cuales estuvieron realizando todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer estos hechos, y es así como lo fundamental era el levantamiento de cámaras de televigilancia, registros de teléfonos celulares y también de las mismas cámaras GoPro de los uniformados del control de orden público que se encontraban en el lugar, fundamentalmente por las dudas, ya que en redes sociales y también por diferentes personas que asistieron a esta marcha habían denuncias derechamente de agentes del Estado de posibles lacrimógenas que podrían haber afectado directamente en contra de la víctima, en contra de Denise Cortés, algo que por el Ministerio Público, por la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte, queda prácticamente descartado. De todas maneras, no en un 100%, pero acá ya queda más claro con estas imágenes que se trataría de un fuego artificial, el cual terminó impactando un sujeto encapuchado, un sujeto de negro, el cual se encuentra prófugo, y no se descarta que se involucre ahora la Brigada de Homicidios de la PDI a comenzar a realizar todos los peritajes de rigor con el fin de poder detener a quien le quitó la vida a esta mujer, a esta abogada de 43 años, Denise Cortés, quien lamentablemente fue asesinada en el centro de Santiago con el contexto de toda esta marcha por la resistencia mapuche. Juan Carlos. Muy bien, familia, vamos a estar al pendiente de todas estas informaciones, de toda esta investigación, de todos los antecedentes que se reúnen, y vamos a estar informando oportunamente durante la mañana. Que esté muy bien, buenos días. Deportes. Ya pues, les dimos libre a los muchachos de deportes en un partido complejo, sobre todo en el primer tiempo. No fue fácil doblegar a los paraguayos con gran actuación de su portero y con un cerrojo muy al estilo Berizzo, que no tiene mucho que ver con el estilo Bielsa, pese que fue ayudante, pero juega del país a alentar. Seguía machacando Chile, seguía llegando, ¿cierto? Y entraban todos los temores de que Chile mucho en el primer
poste, tremenda jugada iniciada por Alexis Sánchez, que parece que en el segundo tiempo, yo creo que todos después hicimos este ejercicio, empezamos a mirar el fixture, cuáles son los próximos rivales y la tabla de posiciones. Primero Brasil, que ya está en Qatar con 28 puntos. Segundo Argentina, dicho los medios argentinos, con un pie y medio ya en Qatar. Luego viene Ecuador, luego viene Uruguay. Yo creo que hasta ahí la cosa está difícil. Pero el quinto, que es Colombia, que tiene 15 puntos, ese es el rival a alcanzar. Tiene 15, sexto viene Paraguay, séptimo Perú y octavo viene Chile. Pero fíjese usted, del quinto al octavo, donde estamos nosotros, hay 5 puntos de diferencia, 2 partidos. Y la cosa está muy compleja ahí, está prácticamente en un pañuelo. Así que estamos muy pendientes, estamos ilusionados de lo que vaya a pasar el próximo día jueves. Hay que sumar de 3 y ojalá que así sea. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Viene el buenos días a todos. Falta un minuto para las 8 de la mañana y con las calles de Santiago nos despedimos. Que tenga una buena jornada. Hemos presentado 24 AM.